Muy buenos días a todos. Em, Nos hemos conectado para primero pedirles disculpas. Ha habido un error con la aplicación y el webinar originalmente nosotros lo tenemos pautado para las 11. Sin embargo, nos hemos percatado de que a muchas personas les sale la notificación como si estuviera para las 10. De ahí el retraso que aparenta que hemos tenido para iniciar. Le pido, por favor, tengan un poco de paciencia. Vamos a hacer los ajustes necesarios para conectarnos cuanto antes. Y disculpen los inconvenientes.
Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al cuarto webinar del mes de abril de la jornada de webinars gratuitos auspiciada por BDO Dominicana. El tema del día de hoy es la gestión financiera en tiempos de crisis. Está a cargo del licenciado Melvin Ceballos, socio de trabajo de auditoría de BDO Dominicana. El señor Melvin tiene más de 15 años de experiencia profesional. Ha trabajado en proyectos de auditoría en varias empresas de distintos sectores, como el comercial, manufactura, servicios, financieros, instituciones sin fines de lucro, entre otros. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentre, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas durante toda la exposición. Sin embargo, las mismas están siendo respondidas al final. Nuevamente pedimos disculpas por el retraso y la confusión respecto al horario. Ahora sí, damos paso a Melvin Ceballos para que inicie con su exposición. Muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien desde sus hogares. Esperamos poder satisfacer sus inquietudes y a la vez compartir un tema muy interesante sobre la gestión financiera en tiempos de crisis, especialmente el tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Bien. Primero debemos de saber qué es la crisis o, desde nuestro punto de vista, ¿qué es una crisis? Una crisis, desde mi punto de vista, es un evento que le ocurre a una empresa o persona cuyos efectos sobrepasan nuestros recursos, nuestras estrategias y las capacidades que tenemos para poder enfrentar esta situación. Ahora, la crisis tiene diferentes vertientes. Una crisis puede llegarnos por diferentes causas. Algunas traen problemas, otras oportunidades para diferentes actores.
es saber cómo enfrentar esa crisis. En República Dominicana, por el tema de la pandemia del COVID-19, han surgido una serie de nuevos negocios que están categorizados desde oportunismo, desde devorarse al más pequeño de diferentes ámbitos. Entonces, lo que más común se está viendo es la gran cantidad de empresas cerradas, disminuciones de ingresos y una serie de situaciones que han atentado sobre la sostenibilidad de nuestras empresas y de nuestros recursos. Podría casi asegurarse que en su totalidad las empresas dominicanas no tenían una estrategia o un protocolo definido para enfrentar una crisis como la que vivimos actualmente. La mayoría hacía pronósticos sobre planes estratégicos basados en inestabilidad política, basadas en temas sobre ciertos sectores de producción, pero nunca se proyectaban en base a situaciones globales que no solo afectan a nuestro país. En el mundo ideal, se recomienda que las empresas posean planes antes de la crisis, pero debemos aterrizar en la realidad de que ahora debemos elaborar estrategias que nos ayuden a sobrevivir durante el tiempo que perdure la actual situación. Para poder gestionar las finanzas de las empresas o nuestras propias finanzas, es necesario saber a qué nos enfrentamos. No solo nos enfrentamos a un tema sanitario, sino un tema que está acalabrando, está derrumbando todo lo que es la economía global y en la República Dominicana. Es muy bien entendido que si Estados Unidos tose, nosotros tenemos fiebre. Entonces, esto está afectando todas las economías y las empresas más afectadas son las pymes. Ahora, la crisis en la que yo, como individuo, como empresa en particular, estoy pasando, ¿a qué se debe? ¿Por desabastecimiento? ¿Por un problema de que mis clientes no pueden trasladarse a comprarme o a requerir mis servicios? No tengo ahora, por un tema legal sobre la limitación de las operaciones, no tengo a quién ofrecerle mis servicios. Mi limitante o mi crisis es porque mis clientes no me están pagando. Los proveedores no me están despachando. ¿Cuál es la crisis o qué es lo que está provocando la crisis para mi empresa o para mí? O simplemente me suspendieron en el trabajo, no tenía un nivel de ahorro. ¿Qué es para mí mi crisis? Yo tengo que saber a qué es lo que me voy a enfrentar, a qué me estoy enfrentando en la actualidad. Yo tengo que identificar todos esos factores de riesgo que me están impactando. La crisis puede ocurrir, como bien le comentaba, por abundantes razones. Unos ejemplos fue lo que le mencionaba, otros puede eh, tenemos decisiones inadecuadas en la alta gerencia que afectaron la funcionalidad. Eh, tenemos una demanda excesiva de los clientes y no tengo cómo satisfacer esa demanda, por lo tanto tengo una crisis, tengo limitaciones legales de operación, mi tipo de negocio, al sector en el que yo me desempeño no puede operar por las limitantes que ha establecido por el gobierno. Tengo una disminución sustancial de mis ingresos, sigo operando, pero los ingresos que estoy percibiendo no son lo suficiente para sostener mis operaciones. Tengo una carencia en mi cadena de suministros. Eh, ha habido una lentitud en los despachos desde mis proveedores en el extranjero, cerraron aduana. ¿Qué es lo que me puede provocar esa crisis? Pero en fin, la mayoría de esas razones, en fin, todas y cada una se resumen reflejándose en la caja, porque todas me van a limitar la entrada de efectivo.
Los riesgos que asumimos en procesos de crisis pueden ser, no pueden ser por placer o por pura adrenalina. Yo no puedo, perdón, se me ha movido esto. Yo no puedo adquirir riesgos simplemente porque me da orgullo, me da placer o para querer acaparar mercados. En la situación en la que estamos, amerita que sean tomadas oportunidades para poder prevenir situaciones propias de mi negocio. Yo no puedo llegar a asumir riesgos por querer tener ganancias excesivas que puedan afectar la sostenibilidad de mi negocio. Yo tengo que evitarlo. Se trata es de sobrevivir. Y si voy a sobrevivir, tengo que hacerlo al mínimo riesgo posible. Las crisis van y vienen. Debemos de estar preparados para estas antes de que sucedan. Pero si llegan, no contamos con un plan de acción, no podemos entrar en pánico. ¿Tenemos o no las ideas necesarias para salir de esta situación? Es algo que tiene que tranquilizarnos. En cierto modo, es preocupante. Muchas de las empresas, muchos de nuestros clientes están teniendo problemas, tienen sus puertas cerradas, han tenido que suspender el personal y lamentablemente todas esas familias están siendo afectadas. Entonces, la idea es qué vamos a hacer para poder subsistir o para poder relanzarnos cuando pase la crisis, en el caso de esas empresas. En nuestro actual caso de la pandemia de COVID, tendemos a tenemos que aprender a sobrevivir con esta situación. Esto es algo que, como muchos expertos han dicho, no se va por ahora. Lamentablemente, tendremos que acostumbrarnos a vernos con mascarillas en nuestros puestos de trabajo, en los lugares comerciales, en la calle, como en países asiáticos se veía desde hace muchos años. Por tanto, los que mejor se adapten a las nuevas circunstancias son los que eventualmente van a sobrevivir la situación. Para poder determinar las opciones y alternativas que debemos estudiar el mercado, la competencia, los clientes, los proveedores, los reguladores, incentivos gubernamentales y fuentes de financiamiento. Nosotros tenemos que ver la competencia. Si la competencia está sobreviviendo y está operando, ¿qué ellos están haciendo? Vamos a hacer un benchmarking. Vamos a ver lo mejor que pueda hacer nuestra competencia, que está haciendo, qué servicios adicionales ahora le están ofreciendo a sus clientes. Antes esperábamos que nuestros clientes vinieran a nosotros, ahora es probable que seamos nosotros los que tengamos que ir a nuestros clientes. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? Debemos de analizarlo y verlo detenidamente. Los clientes tienen limitación de acceso para venir a nosotros, para demandar nuestros servicios. ¿Qué le está pasando a nuestros clientes? ¿Tienen limitación de recursos? Los proveedores. Tengo mi cadena de servicios contratada para que me suministren, perdón, todos los bienes o servicios que yo demando para seguir operando. Hay temas regulatorios que son clave, especialmente en todos los gobiernos a nivel mundial han anunciado una serie de paquetes de incentivos y medidas en cuanto a la regulación. Y nosotros debemos de conocerlos todos, especialmente los del gobierno dominicano, que son los que más nos competen a los que vivimos en la República Dominicana o operamos acá. Esos incentivos gubernamentales que el gobierno ha anunciado se están ejecutando. Tenemos que tenerlo un paquete a la mano de toda esa información. Y por supuesto, nuestras fuentes de financiamiento. Debemos de conocer cuáles son nuestras fuentes de financiamiento. En toda esta situación, el niño mimado en tiempos de crisis siempre es y será el efectivo o la caja.
Pues todas las estrategias que diseñemos deberán girar en torno a la protección de la caja. Todo esto debido a que mientras contenemos efectivo suficiente para operar, la empresa continuará con vida. Por lo tanto, todos los esfuerzos que hagamos, vuelvo y repito, deberán ir enfocados a tener una caja saludable, suficiente para operar. Debemos de garantizar el efectivo suficiente para nuestros pagos recurrentes. Por esto, una de las principales estrategias es definir las fuentes de financiamiento, entre las que podemos mencionar realizar acuerdos con nuestros bancos para garantizar la disponibilidad de efectivo, extender los plazos de pago de los actuales financiamientos, solicitar líneas de crédito y nuevos préstamos bajo condiciones especiales, realizar acuerdos con los proveedores. Nuestros proveedores son una fuente de financiamiento. Normalmente en República Dominicana se tilda a que el crédito de un proveedor es a 30 días. ¿Qué acuerdos podemos llegar con nuestros proveedores si es posible? De extender de 30 a 60, de 30 a 45, algún tipo de acuerdo por mínimo que sea es válido, porque esto se refleja en días del efectivo que tú mantienes en caja. Y por supuesto, la última opción sería requerir recursos a los accionistas y disponer de activos que puedan ser vendidos. Nosotros debemos de prepararnos para lo peor. En cuanto a las fuentes de financiamiento, aparecen un sinnúmero de alternativas financieras que pueden ser aprovechadas, desde el factoring, que aunque muchos acá ya saben lo que es un factoring, eh, viene de auge de más de 10 años, viene desarrollándose en República Dominicana, tanto que hasta las cooperativas ya ofrecen factoring, en donde tú simplemente vendes una factura al banco o a alguna empresa que se dedica a realizar factoring, a comprar factoring, con un valor de descuento. Ese valor de descuento significa el interés más los gastos de cierre de esa operación. Otro producto que no es muy común en la República Dominicana y actualmente en las circunstancias en las que estamos, yo entiendo que es el momento para ese producto, y es el confirming. El confirming es una especie de factoring, a diferencia de que yo como cliente, yo como empresa debo garantizar o debo tratar de garantizar mi cadena de suministros. Y no son uno ni dos los casos en donde los proveedores no disponen a veces de los recursos para poder satisfacerme la demanda, y yo acudo al confirming, que es yo voy al banco y le digo, mira, yo le compré una mercancía al proveedor A y el proveedor A, tú le vas a entregar el dinero al proveedor A. Y yo te garantizo que en vez de yo pagarle la factura al proveedor, te la pago al banco. Es una especie de factoring pero invertido. El factoring es el proveedor que va al banco. El confirming es el cliente que va al banco. El confirming tiene menos riesgos para el banco, y si usted conoce esas bondades, usted puede garantizar su cadena de suministro proveyéndole recursos a sus proveedores, que en muchos de los casos son pymes y no disponen de el aval crediticio para ir a la banca. Existen muchos otros productos en el sistema financiero. Actualmente hay medidas ofrecidas por entidades bancarias, cada una empezó con una cadena de ofertas, empezando desde la concesión de 2 cuotas de préstamo, de los actuales compromisos u obligaciones financieras, ya van por 3, compiten una con la otra, disminuyendo tasas de interés, congelando los intereses y las moras. Hay muchísimas opciones que los bancos están utilizando y nosotros debemos de estudiarlos, hablar con el banco, negociar cuáles son las ofertas que tú tienes para mí como cliente. Eso es algo que nosotros debemos conocer, porque tendemos a ir al banco a que me ayuden, cuando realmente el banco no está para ayudarme, el banco lo que está es para hacer negocio.
Tú encuentras un excelente oficial que te dice, yo estoy aquí para ayudarte, dime qué tú necesitas, que yo te ayudo. Él está ahí para hacer su trabajo y mientras más coloque y mientras más productos pueda vender, más comisión él va a cobrar. El cliente para el banco es 1A. Otro tips que tienes que manejar en ese proceso de negociación es que tú tienes que disponer de una estructura financiera. Tú tienes que decir qué tú eres como empresa. Si tú no le puedes garantizar al banco con activos, con obligaciones, eh, tú no puedes darle una garantía aval, es muy probable que ese préstamo esté en peligro de no ser aprobado eh, o de esa negociación no llegar a mucho. Otras de las opciones, porque normalmente vamos a la banca diciendo yo soy solvente, yo tengo activos con que garantizar estas obligaciones, más sin embargo, en la actualidad, después de Basilea II, la banca cambió mucho, entonces tenemos que evaluar otros factores. Es, no solo tengo con qué pagarle, yo estoy generando o voy a generar el flujo de caja para poder sostener esas obligaciones a través del tiempo, poder hacer efectiva mis cuotas. Aunque no lo crean, no es negocio para el banco adjudicar bienes, adjudicar esas garantías. El banco pierde en la adjudicación de esas garantías normalmente. Para el banco el negocio es cobrar su cuota a tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos de mostrarle con evidencias y proyecciones lo más cercanas a la realidad de que vamos a generar un flujo de caja con el cual vamos a poder pagar esas cuotas. Y un factor muy importante a la hora de negociar con la banca es también el factor gerencial. Eh, un gerente o un cuerpo gerencial directivo bien preparado, que sepa lo que está haciendo, le da garantías al sistema financiero de que esos recursos que ellos van a colocar van a ser bien manejados. Y eso debe elaborarse un legajo de documentos para poder evidenciar eso. A veces nos quejamos de todas las informaciones que piden los bancos para conceder créditos, para hacer ampliaciones, para nuevas líneas de crédito. Y es que los bancos deben de tener la documentación de estas informaciones que yo les estoy dando. ¿Cómo yo puedo demostrarle al banco que cuento con un equipo gerencial capaz, que pueda hacerse responsable? Si yo pago todos mis impuestos al día, si no tengo doble contabilidad, si mis informaciones financieras están correctas, bien presentadas, es por eso que más adelante hablo sobre que conviene la contratación de un profesional en algunos casos, cuando podemos pagarlo, para que nos ayude a elaborar ese paquete de información. Las medidas gubernamentales debemos de tener un conocimiento paulatino y bien detallado de todas ellas, porque así como tenemos incentivos, tenemos limitaciones gubernamentales, las cuales son aprobadas por el Estado en una serie de medidas para contrarrestar la actual situación por la que estamos pasando. El gobierno ha elaborado un paquete de aspectos fiscales. En la actualidad, aunque este taller no se trata nada de aspectos fiscales, tenemos un webinar programado para ello. Eh, Debemos de conocer cuáles son esos incentivos fiscales, las prórrogas que han otorgado, el diferimiento de muchos pagos que el Estado ha puesto a nuestra disposición. Tenemos incentivos laborales, desde lo establecido con el plan FASE y una serie de parámetros que nuestros socios directores en un webinar pasado plantearon con mucho detalle. ¿Cuáles son los accesos que el gobierno ha limitado o ha abierto para nuestras operaciones? Todo eso debemos de conocerlo para elaborar ese plan. Eh, También las operaciones, tenemos limitación de operación. Si teníamos una planta de trabajadores con 400 colaboradores, ahora esa planta deberá ser reducida a 200 por la medida de distanciamiento y una serie de cosas
que el gobierno ahí está recomendando y lógicamente son necesarias. Debemos poner especial atención a todo lo que nos están o podrían impactar. Debemos de depurarlos todos, analizar todos esos riesgos que están afectando el sostén de nuestras finanzas. En un proceso de crisis como el actual, es muy común que se vea afectada la rotación de nuestras cuentas por cobrar. Esto le pone una enorme presión a la caja y al banco, debido a que no va a fluir normalmente el efectivo como estamos acostumbrados que lo haga, porque simplemente nuestros clientes tienen limitación de efectivo. En las actuales circunstancias, la economía global y a su vez la local se encuentra en recesión, lo que trae como consecuencia altos niveles de endeudamiento y pone en riesgo la viabilidad de nuestras empresas. Normalmente las empresas trabajan con deudas y si a eso le agregamos la reducción en la entrada de efectivo, es muy probable que si yo no tomé las estrategias ni las decisiones adecuadas para el manejo de mi tesorería, voy a tener problemas. Por lo tanto, tengo que manejar con sumo cuidado mi morosidad. La morosidad es un factor que debemos de depurar y analizar. Hay clientes que sabemos que no van a poder pagarnos, por lo menos hasta que pase este proceso. A nosotros muchos clientes nos han comunicado de esa manera que hasta que no se reintegren a sus oficinas no podrán efectuarnos el pago, porque no todos tienen la disponibilidad de trabajar desde sus hogares como muchos de nosotros la tenemos. Es algo que debemos de analizar y que cada caso debe verse de manera muy particular. Es una situación que no puede verse de manera general. Habrán clientes que se tomarán la excusa de que la situación de la crisis y teniendo el efectivo no nos van a pagar. Eso es algo que nosotros debemos depurar. No podemos escandalizar a nuestros clientes. Recuerden que los clientes se fidelizan. Debemos desarrollar una estrategia la cual nos ayude a salir de estas situaciones. Existen muchísimos tips para elaborar esas estrategias. Una de ellas es ajustar nuestro presupuesto. Este ajuste puede ser elaborado utilizando diferentes tipos de criterios. Uno de ellos, y muy útil, es la técnica o procedimiento de discriminación de gastos. Esta técnica yo identifico gastos fijos y gastos variables y dentro de cada uno de ellos identifico cuáles son los gastos esencialmente necesarios para la sostenibilidad del negocio. Existen gastos comúnmente llamados gastos de inversión, que son aquellos gastos en donde yo invierto en capacitación del personal, invierto en mantener una imagen, tienden a ser gastos de publicidad y esos gastos deberán ser evaluados. ¿Qué tan necesario y útil son? En este proceso de crisis, todos esos gastos de pago de maestría, de preparación y capacitación al personal deberán ser los más afectados en este proceso de ajustes. Otro tipo de gastos que aparte de la publicidad que puede verse también afectada y se puede ver afectada por el tema de que para yo operar como empresa en un proceso de crisis tengo que ver qué tipo de negocio es el que opero. Pero la publicidad es un gasto que puede ser mermado. Existen otros tipos de gastos que no pueden ser reducidos, que son gastos fijos, opere o no opere, como son en los alquileres, hay gastos de nómina, que yo puedo acogerme a incentivos gubernamentales, puedo parar personal, puedo acogerme al plan FASE y así puedo tener una serie de erogaciones que no tengo yo que hacerlas. Yo tengo que analizar, cada negocio tiene una condición en particular. Entonces, vamos a analizar renglón por renglón el área de gastos y costos, cuáles son esos costos y gastos
que yo no necesito para seguir operando. Si tengo el personal trabajando desde casa, tengo los vendedores parados, no tengo por qué tener un gasto de combustible, a menos que sea el de la planta, porque necesito mantener energía en el local. Son análisis que debemos de realizarnos. Eh, Debemos de explorar nichos de mercado alternativos. Debemos ver las oportunidades que tiene el mercado, observar por dónde yo puedo encontrar algo de dónde sostenerme. Tengo un cliente que se dedica al área de suplir material gastable y ha dado un giro a su negocio muy interesante. Estuvimos conversando el tema y es que en enero él vio la oportunidad de comprar mascarilla y guantes. Compró cajas de mascarillas de la N95 a 350 pesos la caja y la vendía en 7,000 y 8,000 pesos en tiempo de crisis. Usted dirá, es un especulador, pero él le dio un giro a su negocio. No es la manera correcta. Especular en el mercado es algo que está penado por ley, pero es algo que nosotros debemos de eh, ver con mucho cuidado qué nicho de mercado nosotros podemos aprovechar en épocas de crisis. Se nos pueden abrir ventanas. Nosotros no podemos encerrarnos. Debemos mantener a flote nuestra empresa, nuestras finanzas. Se llevó de mi consejo y dejó de especular y actualmente está confeccionando de manera local mascarillas y le está yendo muy bien. En los meses de febrero y marzo generó efectivo con que mantenerse hasta diciembre, porque se vendía al contado. Hay oportunidades de negocio en la cual nosotros podemos aprovechar si nos dedicamos indistintamente a cualquier sector en el mercado. Debemos de fidelizar el personal. Eh, Dependiendo del tipo de negocio que estemos, siempre habrán oportunidades para nosotros poder salvar a nuestro personal. Debemos de tener un ojo humano y social a la hora de nosotros tomar decisiones que afecten a nuestro personal. Para fidelizar nuestro personal debe de sentirse agradecido de la empresa en la cual trabaja. Es uno de los principales factores que nos ayudan a mantener un personal confiado y el flujo de información hacia ellos. Debemos de realizar, como bien les mencionaba, en las fuentes de financiamiento, acuerdos con esos proveedores y, de ser posible, evaluar la posibilidad de descubrir nuevos proveedores con los cuales podamos tener acuerdos especiales o tener un mayor abanico de proveedores. En la actualidad, el mercado se dirigía hacia la disminución de proveedores. Y en la actualidad, con esta pandemia, es un problema. Hay proveedores que ya no tienen cómo abastecernos y lamentablemente tenemos que buscar nuevas alternativas. En República Dominicana, a nosotros en nuestros hogares nos enseñaron a ahorrar desde pequeños. No todos lo hicimos, pero sí aprendimos como empresarios a crear reservas para fines de emergencia. No obstante, esas empresas que están teniendo un auge en su flujo de caja por el sector al que se dedican, porque venden alimentos, venden suministros para hospitales, venden medicamentos, deben de crear sus reservas, porque esto no se sabe hasta dónde llegará. Entonces debemos elaborar planes, incluso para qué hacer con ese efectivo ocioso que vamos a tener o estamos teniendo, cómo vamos a colocar ese efectivo. Debemos definir estrategias para ello. Debemos contar con un estricto control sobre nuestro flujo de efectivo. Mis entradas deben superar siempre mis egresos. Y cuando no es así, vamos a tener problemas en nuestro niño mimado. Debemos de predecir esas limitaciones de efectivo a las cuales vamos a llegar en todo este proceso. Debemos hacer planes con nuestras proyecciones. Debemos prepararnos para lo peor o para lo mejor. En el sentido de que cuando estemos haciendo nuestro plan o nuestra estrategia, nuestros planes pueden que nos resulten como pueden que no nos resulten. En una época de crisis, el término seguridad absoluta no existe.
Entonces, debemos de tomar en cuenta todas las alternativas posibles para nuestro plan. Las mejores decisiones suelen tomarse en un estado de tranquilidad, por lo que debemos de relajarnos, no tomar decisiones apresuradas, pero tampoco ser lentos. Debemos de tomar decisiones que no sean por impulso. Debemos de pensarlas y analizarlas. Debemos manejar adecuadamente las cobranzas, elaborar proyecciones lo más cercanas a la realidad posible, que sean claras, transparentes. La ayuda de un profesional, como les comenté anteriormente, es muy útil. En este proceso debemos evaluar de forma precisa nuestros riesgos. Es útil elaborar una matriz de riesgo. Las empresas que no lo tienen deben por lo menos listar cuáles son los riesgos que están impactando, podrían impactar su negocio con la ejecución de esta estrategia. Debemos de conocer y predecir a los riesgos que nos estamos enfrentando para de esa misma manera poder predecir los controles o establecer los controles para mitigar tanto ese impacto o esa probabilidad. Debemos de tener mucho cuidado con los rumores, manejar adecuadamente las informaciones, tanto a lo interno como a lo externo. A lo interno, drenando las informaciones certeras a nuestro personal, manejándolas con entusiasmo, que nuestro personal, a pesar de la tremenda incertidumbre que se vive en la República Dominicana, podamos darle ciertas garantías. A lo externo, mucho cuidado con los rumores, con creer en información falsa que pueda afectarnos. Debemos elaborar las proyecciones siguiendo lógicas, estrategias, y esas proyecciones deberán ser presentadas a nuestros bancos a la hora de nosotros renegociar. Es mejor negociar antes de las necesidades de efectivo que no teniéndola, en el sentido de que en condiciones normales o en condiciones en las que yo en la actualidad no esté necesitando el efectivo, yo puedo negociar más fácil con las entidades financieras que en el momento cuando yo no disponga de efectivo. Actualmente, como yo venía desarrollando un plan de cobranzas, yo tengo liquidez, pero yo proyecto que si la situación sigue como va, yo no voy a tener el efectivo suficiente para por lo menos 2 meses de operación. Entonces, me conviene ir ahora con tiempo a negociar con el sistema financiero. ¿Quién ofrece las mejores condiciones para yo negociar? En esa cámara o apocentro de negociación, siempre va a prevalecer el más fuerte. ¿Quién es el que domina el proceso de negociación? Y recuerden que no siempre será el banco. Si usted es un cliente que tiene un buen equipo gerencial, que tiene eso con qué solventar su deuda, que actualmente está generando un flujo de caja, a usted lo van a devorar para captarlo como cliente. Por lo tanto, es mejor ir ahora, aunque no lo necesite, porque no se sabe lo que va a pasar. Es mejor tener líneas aprobadas a las cuales podamos agarrarnos en los procesos de crisis. Unos consejos finales: no podemos encerrarnos en un cuarto, debemos de pensar cómo actuar y qué hacer, y lo que vamos a hacer, hacerlo rápido. No dejar que un mercado voraz nos devore, donde la creatividad e innovación tienen un papel preponderante a la hora de sobrevivir. Debemos de actuar rápidos, pero tomando decisiones certeras y no alocadas. Si al final de tu análisis entiendes que deberás cerrar tus puertas, no te pares, mantente atento porque habrán oportunidades. Después de las grandes crisis, las oportunidades son muchas. Por lo tanto, si tomaste la decisión de cerrar, tienes que estar atento a tu mercado. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles oportunidades de negocio yo puedo afrontar? Si optamos por vender nuestro negocio, por irnos a la quiebra, debemos de tomar en cuenta que en las actuales circunstancias nos darán menos valor de lo que vale nuestro negocio. Haz lo posible por aguantar hasta que pase la crisis. El vender en actuales circunstancias no vamos a conseguir más de un 50, un 60% de nuestro negocio. Por lo tanto, trata de aguantar.
haz lo posible. Por eso nuestros consejos siempre van a prepararnos para sobrevivir. Recuerda que tus estrategias deberán ir en miras a la mejor subsistencia colectiva. ¿Cuál es la mejor subsistencia colectiva? Para tus accionistas, el personal y sus familias que dependen de tus decisiones. Al final todo pasará y quedará el recuerdo de las ejecuciones que tú aplicaste. Espero haber compartido un tema de interés con ustedes, que le haya gustado. Abrimos la sección de preguntas y respuestas y me apoyo en las monitoras. Vanessa y Jessica. Vemos la primera pregunta. Yo como auditor interno, después de la pandemia, ¿cuál sería el plan de acción inmediata? Mira, es una pregunta interesante. ¿Cuáles son los riesgos que representa para tu entidad esta pandemia o después de la pandemia? Habrán circunstancias en donde incluso se modificarán las políticas y procedimientos para poder enfrentar ciertas situaciones. Tu función debe ir enfocada a apoyar a la gerencia para el logro de los nuevos objetivos, incluso, que es probable que sean modificados. Entonces, el rol del auditor interno es garantizar el logro de los objetivos de la organización y tu plan de trabajo debe ir enfocado a eso. Tienes un objetivo en particular de auditoría, un objetivo estratégico que apoya el objetivo general de la organización. Espero haber podido satisfacer tu pregunta. Otra pregunta, si tenemos una matriz de riesgo que podamos compartirla. Actualmente nosotros no compartimos las matrices de riesgo, pero en Internet existen muchas. Si me escribes, los datos de mi correo están por ahí, si no las chicas te lo pueden facilitar. Yo podría ayudarte con algún ejemplito que hemos estado trabajando en ello. La tercera pregunta, en este tiempo de crisis, ¿usted cree que los bancos estarían abiertos para dar línea de crédito? Por supuesto, claro que sí. Negocios, y es lo que estuvimos viendo en la presentación. Yo como banco veo los negocios y si mis riesgos están cubiertos, la superintendencia de bancos junto con la Junta Monetaria han establecido medidas para flexibilizar a la banca para que esta a su vez no se vea impactada por los riesgos que está asumiendo en la colocación de recursos en la calle. Otra pregunta. ¿Cómo será la auditoría para las empresas que cierran sus libros al 31 de marzo de 2020? Muy buena pregunta, todo dependerá. Normalmente las firmas hemos estado trabajando en plataformas tecnológicas para realizar nuestras auditorías de manera online. Nosotros tenemos la facilidad para trabajar desde lugares remotos. Por lo tanto, aunque es más difícil, tú no tienes la oportunidad incluso de ver documentaciones, pero si el cliente tiene la facilidad de escanear, de generar información digital, las auditorías se pueden realizar perfectamente. Y más que está probado que la información digital tiene el mismo peso que la física. Otra pregunta, para pequeños emprendedores que tienen igualas impositivas, el tema de las cobranzas hacia otros clientes pequeños también es un poco complicado debido a esta pandemia. ¿Cuál sería el mejor consejo para esta situación? Wow, cada caso debe verse de manera particular. Si tus clientes
siguen operando. Entiendo que ellos no tienen limitantes para realizarte la erogación de un pago. Ahora, si tus clientes no están operando, la situación es difícil. Actualmente, como se han concedido prórrogas y diferimientos para muchos pagos, los cuales se verían detallados en el webinar sobre impuestos y aspectos fiscales, es un poco difícil la situación. Tenemos clientes que lamentablemente no pueden pagarnos porque no están operando, no están generando efectivo. Y eso es algo que hay que ver de manera particular. No todos nuestros clientes pasan por esa misma situación. Y como le dije, habrá algunos que lo tomarán como excusa para ellos mantener su efectivo en caja. Y eso es algo que debemos de verlo y llegar a acuerdos con ellos. Muchas gracias por unas felicitaciones que estamos recibiendo. Pero la pregunta dice, las instituciones financieras deben recordar que estamos en tiempos de cuidar a nuestros clientes, no de cobrar. Es por eso que se han establecido medidas. La gran mayoría de entidades financieras ya han establecido un diferimiento de 3 cuotas de sus préstamos, de flexibilización en el cobro de moras, congelando lo que es el cobro de moras, y una serie de medidas para ayudar a sus clientes. Ahora la carrera es qué tanto beneficio yo puedo darle a mis clientes como entidades financieras para captarlos y fidelizarlos. Otra medida, ¿qué medidas recomienda para el sector salud? En términos financieros, espero, claro. El sector salud es un sector que está en auge, igual que el alimenticio. Aunque analizando, ha mermado lo que es el tema de las consultas y las asistencias a los hospitales. Lo que está generando efectivo actualmente en el sector salud son los limitados internamientos y ver cómo se preparan para enfrentar una crisis, incluso hasta laboral. El sector salud se verá afectado, no como el sector suministro de alimentos, pero sí tendrá un problema con el movimiento del efectivo porque dependerá grandemente del pago de las ARS. Y como todos sabemos, eso es algo que puede prolongarse entre 60 y 90 días. Al igual que cualquier otro sector, es elaborar planes, identificar los riesgos, manejar adecuadamente el tema de los rechazos de las ARS, con mucho cuidado el llenado de los formularios y una serie de situaciones que pueden ser controladas. A nivel odontológico, que veo que también pone el tema, los odontólogos prácticamente tienen un cese operacional, porque tengo entendido que todos esos consultorios están cerrados y vamos a lo mismo, es qué vamos a hacer para poder aguantar. Si se entiende que este cese en operaciones del Estado deberá ir abriéndose el mercado poco a poco, debemos de estar preparados para cuando esa situación ocurra. Muchos estadistas opinan que desde junio es que se empezará a operar, otros dicen que desde mayo. Actualmente no hemos llegado al pico de contagio, pero es cómo vamos a sobrevivir, de qué manera vamos a sobrevivir hasta que pase la pandemia. Limitemos nuestros gastos, limitemos cualquier erogación que pueda acabar con nuestro efectivo. La pregunta, trabajando en el sector público, en una empresa básicamente recaudadora y viviendo la situación que tendrán las empresas, ¿cuál es la recomendación de cómo manejar nuestro plan de auditoría externa? Si no se prepararon para trabajar de manera remota, va a ser difícil, porque como ente recaudador, manejar auditorías externas, ir a fiscalizar, eso amerita un riesgo. Entonces, es empezar a migrar a lo que es la auditoría digital. Es lo que nosotros estamos haciendo, lo que las firmas grandes están trabajando en ello. Por lo tanto, debemos de tratar de migrar a las auditorías digitales.
a ustedes como órganos recaudadores deberán hacerlo también, buscar la manera de cómo confiar o auditar mediante el uso de la tecnología. Otra pregunta, en este tiempo de crisis, ¿los financiamientos serán más flexibles para el consumidor? Entiendo que sí, por las medidas que se ha tomado. Ahora, el banco debe de garantizar el repago de la deuda. Por lo tanto, una cosa es la flexibilidad y otra cosa es que yo conceda créditos alocadamente. Yo tengo que depurar a mis clientes porque tengo que cumplir con un REA y con mecanismos transitorios que me dan cierta flexibilidad a mí como entidad financiera. Cada banco ha elaborado un paquete de flexibilidad que están amparados en las facilidades que ha emitido el Banco Central, la Superintendencia de Bancos. Sí, y algo en particular, y es que es muy probable que he observado en clientes que van a una sucursal y le niegan un crédito y van a otra sucursal del mismo banco y le aprueban el crédito. También eso va a depender del cumplimiento de metas que tenga esa oficina en particular. Es algo que hemos venido observando. Y es que si hay una oficina que tiene un nivel de meta que está en el suelo, que no están cumpliendo, tienden a flexibilizar más y ayudar a los clientes a completar esos expedientes. Es algo que debemos de tener en cuenta. Otra pregunta. En medio de la crisis del COVID, las empresas que no están operando pueden aprovechar las facilidades de financiamiento para cuando abra las empresas. Yo como banco, yo como empresa, excelente. Puedo ofrecer, ir a solicitar ese financiamiento, pero vaya de la mano de un experto. Pero yo como banco voy a verificar que usted esté operando para garantizar el retorno de la deuda. Por lo tanto, es difícil. Pero si usted consigue condiciones de crisis, por ejemplo, ir finalizando la crisis, usted aprovechar esas medidas, si el banco se la aprueba, bien para usted. Otra pregunta, con su experiencia, ¿cree que nuestro país tenga estrategias plasmadas para este proceso de crisis? No, nadie estaba preparado. ¿Cómo puede impactar esta crisis a las entidades de intermediación financiera en momentos que entidades se vayan a la quiebra y mantengan compromisos económicos con esta? Tienen que prepararse para ello. Deben de identificar esos sectores que lamentablemente o no estén operando o porque esto pasará. Y si hay entidades que se van a la quiebra, muchas de ellas se van a levantar. Ahí influye mucho el tipo de gerencia que tengan esos clientes de ustedes. Por eso el factor gerencial a la hora de ello facilitar un crédito es muy importante. ¿Qué recomienda a los empleados que solo están percibiendo el bono del gobierno, pero que sus gastos fijos se mantienen? Es difícil esta situación, se está viendo muy común. Tenemos un total de empleados suspendidos muy elevado. Entonces, he visto casos muy cercanos en donde profesionales que se dedicaban a la consultoría, donde su mayor flujo de ingresos era la consultoría, y están sus ingresos totalmente nulos. Por lo tanto, es acudir a los ahorros con mucha precaución, ver qué cosas o de quién yo puedo disponer para un financiamiento o a través de familiares o entidades financieras. Hay muchos que están acudiendo al uso de la tarjeta de crédito. Recuerden que es un tema muy costoso. Sale mejor financiar la tarjeta a través de un extra límite o de un crédito que el banco pueda ofrecernos. Hay entidades que se están arriesgando a financiar a sus clientes que siempre han sido clientes buenos y esta situación le está afectando.
Otra pregunta. El presupuesto de ingresos y de gastos que se elabora que se elaboró a fin del año 2019 para ejecutarse en el 2020, al momento de los ajustes en ese presupuesto por la crisis, ¿cuál sería el trato a dar a estos dos presupuestos? ¿Uno sería sustituido al otro o sería un suplemento, adenda, etcétera, ya que estos son sometidos a aprobación por el Consejo? Yo diría que es una adenda. Y esa adenda iría dependiendo como sus estatutos lo establezcan. Hay entidades que en sus estatutos definen que el presupuesto no puede ser sustituido, sino a través de una adenda. Hay otra que sus estatutos no dicen nada, sus planes, políticas y procedimientos para elaborar un presupuesto no dicen nada al respecto. En dado caso, yo diría una adenda. Ahora, si su manual de política y procedimiento establecen qué se debe de hacer, se hace lo que diga la política y procedimiento. A ver. Recomendaciones para cumplir con el plan de auditoría interna durante esta cuarentena. Ese plan deberá ser modificado. Normalmente estamos basados a hacer auditorías internas presenciales y apoyarnos en nuestros auditores internos de TI. Y ahora tendremos que apoyarnos más en esos auditores internos de TI. Si no nos preparamos para trabajar de manera remota, es difícil la situación. Hay muchas empresas que turnan el personal dependiendo los planes que la entidad haya establecido para que no estén todos allá y obedecer a las recomendaciones de distanciamiento. Hay empresas que deben de flexibilizar en lo que es el manejo de información y habilitar puertos para trabajar entrando a los servidores desde fuera. Es una opción. Hay empresas que eran muy cerradas en cuanto a esto con su personal y ahora están viéndose obligadas a abrir esa posibilidad. Otra pregunta, debido a la caída del turismo y las remesas que va a experimentar el país, ¿considera usted que la tasa del dólar podría dispararse? Recuerden que no solo es el peso que se está viendo afectado, también es el dólar. Puede que sí. El gobierno anunció una serie de liberaciones de dólares para reducir ese alza que estaba experimentando la moneda, pero puede que sí. Es probable. Y más que la principal fuente de divisa era el turismo, las remesas y las exportaciones que República Dominicana realiza al exterior sobre banano y una serie de productos agropecuarios y de producción se está viendo mermada y analizando esa situación puede verse afectada. Vamos a ver qué el gobierno puede hacer para contrarrestar esa medida. Otra pregunta, las personas que tenían previsto emprender en este año, ¿cuál es el mejor consejo que pueda dar? Wow, esa es muy buena pregunta. Ahora han surgido muchos emprendedurismos con el tema de que el dominicano es muy creativo y puede ver oportunidades donde otra persona no la ve. Es mantenerse atento a las oportunidades y tú puedes emprender. Quizás a lo que tú te ibas a dedicar emprendiendo ahora esté mermado, pero después de la crisis vendrán grandes oportunidades. Para las entidades financieras en este tiempo de crisis que estamos viviendo, otorgar préstamos sería alto riesgo, claro que sí. Porque tal vez ese préstamo otorgado sea para cumplir compromisos con mis suplidores y su liquidez se vuelva a ver afectado. Es correcto, por eso como entidades financieras nosotros debemos requerir ese plan de la empresa en el cual la empresa ha analizado sus riesgos y ha determinado sus proyecciones y esas proyecciones nosotros como entidad financiera debemos de evaluarlas. Debemos ver qué tan cercana a la realidad es y si es correctamente, si se puede cumplir. Otra pregunta, por la medida de distanciamiento, las empresas tendrán que crear
turnos de trabajo para no despedir a sus empleados. ¿Cómo debemos manejar esta situación? Aunque esa pregunta va más relacionada al webinar en el cual se discutió el tema de recursos humanos y FASE, que por nuestra socia directora de recursos humanos y nuestro socio director de consultoría, me podría atrever a contestar. Y es que relacionado con las finanzas, nuestro plan debe de modificarse. Debemos elaborar un nuevo plan contando con una menor entrada de efectivo, una lentitud en las cobranzas y un manejo adecuado de la tesorería. Ahí encajaría mi recomendación. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con la caja y elaborar un nuevo presupuesto. Otra pregunta, ¿qué usted opina? ¿Cómo puede impactar la crisis en el sector de la ARS en cuanto a la recepción del efectivo? Wow, todos los sectores se estarán viendo afectados. El sector de las ARS, con todos estos empleados suspendidos, va a mermar sus ingresos, pero también sus egresos, debido a que ya hay menos personas yendo a consultarse a clínicas y una serie de procedimientos que no son de emergencia, que ya también se verán reducidos. Entonces tienes que elaborar un análisis de ingresos versus egresos. Tendrás un impacto en los ingresos, pero también otro impacto en los egresos y tratar de proteger el efectivo. Otra pregunta, ¿puede el Estado exigir que a partir de estas situaciones se elabore y tengan planificación de planes de contingencia como obligatorio para acceder a incentivos fiscales y demás? El Estado puede hacer lo que quiera. Lo que no podemos hacer lo que queramos somos nosotros. Nosotros lo que debemos de mantenernos al tanto de todo lo que, las medidas que el Estado está tomando para ver de qué manera podemos aprovecharlas. Hay incentivos para empresas que están operando y para empresas que no están operando. Entonces debemos de estar al tanto de todos esos incentivos. Otra pregunta, a nivel personal, ¿cuál es el manejo financiero que debemos tener? ¿Y cuál es el aprendizaje que nos deja esta crisis? Voy a contestar la última pregunta. Primero, el aprendizaje que nos deja la crisis es que nunca estamos preparados para lo peor. Debemos de prepararnos siempre para lo peor o para lo mejor. El que no hizo reservas de ahorros y gastaba todo lo que le entraba, esta crisis le ha dado una enseñanza muy grande. En cuanto a la primera pregunta, a nivel personal, el manejo financiero que debemos de tener, y es que si actualmente nuestra entrada de efectivo no ha sido afectada, debemos prepararnos, aprender en el ojo ajeno de lo que le pasa al otro. Debemos prepararnos para lo mejor o para lo peor. La respuesta sería la misma. Otra pregunta, ¿qué áreas de las entidades de intermediación financiera deben ser focos de auditoría interna en esta situación y cómo se podría realizar una mejor gestión desde la modalidad remoto? Recuerden que las auditorías están basadas en riesgos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos a los cuales la entidad está asumiendo por esta crisis? Ustedes saben de entrada que hay un riesgo de morosidad más alto, por lo tanto las entidades gubernamentales están ayudando a la banca para que ellas a su vez ayuden a sus clientes. Entonces, ¿de qué manera esa entidad financiera está utilizando esas medidas? Si para bien o para mal, dentro de nuestras organizaciones tenemos personas valiosas, pero también hay personas que no son tan valiosas. Y en auditoría interna debemos de ayudar a la entidad al logro de los objetivos. Y si hay personas que no están colaborando con ellos, nuestro foco de mira debe estar hacia ellos. Nosotros no somos policías, somos asesores en el área de auditoría interna. No tenemos que andar con una varita detrás de nadie, simplemente que se cumplan los controles y que se cumplan las metas. Y ver qué área de negocio
tiene una oportunidad de mejora o una oportunidad que la entidad no está aprovechando, y ahí deben de mirarse nuestros focos. De manera remota, podrías, dependiendo cómo esté preparada tu institución, yo podría darte algún consejo. Si tu institución es una entidad que tiene altos niveles de tecnología, que tú tienes a tu disposición herramientas tecnológicas para poder trabajar, hay un sinfín de procedimientos, de estrategias que puedes utilizar. Ahora, si no es así, está más difícil el plan. Habría que ver cuál de las dos. La pregunta, para las entidades financieras en este tiempo de crisis que estamos viviendo, otorgar préstamos sería alto riesgo porque tal vez este préstamo otorgado, esa pregunta ya la respondí anteriormente. A ver, el alza en la canasta familiar es una oportunidad de negocio ante esta pandemia. Depende. Si usted se dedica al área de suministro de alimentos, lo ideal es no aprovecharse de la situación. Si usted le ganaba un 30% a la mercancía, siga haciéndolo. No trate de abusar del que menos puede o del que más puede. Abuso es abuso y está penado por ley. Pero si usted puede desarrollar un plan de negocio vendiendo alimentos, bienvenido sea el pastel. Están obligadas todas las entidades financieras a dar plazos para el pago de las deudas, incluyo asociaciones y cooperativas. Mire, la Junta Monetaria ha establecido un paquete de incentivos para que la banca por sí sola pueda ofrecer los paquetes a sus clientes. No está obligada la entidad financiera a hacerlo. Ahora, todas la están haciendo. Todas las asociaciones, ahí vi una de las últimas publicaciones que fue la Asociación Popular, que emitió un paquete de medidas muy bueno para sus clientes. Las cooperativas, he visto algunas que ya están trabajando en ello, porque lo ideal es tú fidelizar tus clientes y tú hacer negocios. Entonces, ellos, aunque no tienen una obligación legal de hacerlo, pero moralmente y social están obligados a hacerlo. Última pregunta. En un pequeño proyecto de construcción de apartamentos para la renta, el cual está en un 80% de terminación, ¿considera usted que en esta crisis proceder continuar con el ritmo de inversión en este proyecto? ¿Debemos de bajar la marcha del mismo? Depende. Actualmente hay una limitante de efectivo para pagar esos alquileres. Entonces, quizá no sea tan, desde el punto de vista del retorno de la inversión, tan provechoso continuar. Es probable que tenga una morosidad en el pago de los alquileres si encuentra quien alquile. Pero también tienes una inversión parada. Eso es algo que tú tienes que sopesar y analizar esos riesgos en particular. Les recordamos nuestra jornada de webinar gratuitos. Sigue todo el mes de abril y mayo. Esperamos contar con su participación, con una serie de profesionales que pueden contestar sus preguntas y pueden disertar temas que son de sumo interés para ustedes. Así que cuídense y sobre todo quédate en casa. Pásenla bien.